Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar y continuar con nuestra programación esta mañana. Sin duda alguna vamos a continuar como siempre ofertándoles diferentes temas que le permiten a ustedes recoger insumos pertinentes para poder tener desde luego una propia radiografía sobre las temáticas que abordamos. Esta mañana, lo decía hace unos minutos, vamos a hablar acerca en qué consiste el programa Fulbright, que desde luego representa un intercambio educacional insignia que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que provee a sus aspirantes escogidos desde luego la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar, así como también el intercambio de aspectos que tienen que ver con la cultura. Hoy, esta mañana, quiero darle la más cordial bienvenida a Joseph Winter. Él es un diplomático de carrera de servicio exterior en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente trabaja en la sección de asuntos públicos de la embajada acá en nuestro país. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Joseph. Gracias por tenerme, gracias. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Herrera, especialista cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Organiza e implementa programas de intercambio académico, incluyendo Fulbright. Muchísimas gracias por venir. Gracias por acompañarnos, Fernando. Aquí esta mañana. Sydney Robertson, ella es becaria Fulbright de Dallas, Texas, y nos acompaña también esta mañana. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poquito, porque sin duda alguna hay una historia detrás de todo esto y es importante conocer en qué consiste y cómo siempre el gobierno de los Estados Unidos no solo la cooperación la da en otros aspectos, sino que también en temas que tienen que ver con la educación. A ver. Claro, empiezo yo, pues. El programa Fulbright es el principal intercambio académico de los Estados Unidos, o sea, es el más reconocido, ¿verdad? Y tiene su inicio en el año 1946, ¿verdad? Harry S. Truman firmó la legislación en aquel tiempo, justo después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de prevenir conflictos en el futuro por medio de hacer intercambios académicos, ¿verdad? Y conocer culturas y hacer puentes entre culturas, ¿verdad? Esta era la meta, enviar ciudadanos estadounidenses a diferentes países, ¿verdad? Para hacer esta conexión. Desde ahí entonces, por ejemplo, aquí en El Salvador ha beneficiado 800 salvadoreños, becarios, así. Y este año estamos celebrando 75 años, ¿verdad? Desde el inicio de ese programa. Y quiero invitar a todos que están viéndonos hoy a buscar en las redes sociales nuestras páginas de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador para ver perfiles de becarios pasados y presentes. Tal como la primera, su nombre es Ana Medrano. Ella fue a los Estados Unidos en el año 1952 para estudiar química, ¿verdad? Así que ella es un ejemplo de una mujer que decidió tomar esta oportunidad y realizar, después regresó a El Salvador y realizó una carrera bien Ese es buena. un requisito indispensable, regresar con el conocimiento para poder aplicarse en el país de origen. Exactamente. De la persona, ¿no? Queremos ver a becarios regresar a su país, ¿verdad? Ok, el impacto, Fernando, es precisamente, digamos, lograr que ese conocimiento, ese pool, digamos, de estudio y de experiencia en prácticas, lo que sea, que se da dentro del proceso de formación con una beca de esta naturaleza, es precisamente que sea aplicado en El Salvador. Así es. A ver, cuéntanos un poquito más del programa, ¿eh? Sí, yo creo que lo que acabas de decir es bien interesante. De hecho, hay 4 ganadores del Premio Nacional de Cultura que son ex becarios Fulbright. Hay más de 41 ganadores del Premio Nobel becario Fulbright en la historia. Y en realidad esto demuestra cómo cuando apostás por la educación de una persona y esta persona tiene una visión clara de futuro y tiene también un compromiso de servicio a la comunidad y de servicio cívico, esto se va a reflejar también en cómo se ayuda a que las ciencias, las artes
y en general la educación universitaria progrese. Y ese es el efecto que hemos visto en El Salvador. De hecho, hay por así decirlo, cientos de docentes universitarios que han sido ex becarios Fulbright. ¿Ahí entra ese componente o no solo es para estudiantes? Hay un componente para estudiantes. De hecho, cada año hay 3 estudiantes que pueden participar y 3 docentes universitarios, de un total de 6 becas de maestría o doctorado. Ok, ¿en qué consisten estas becas? Básicamente es una beca completa que te permite estudiar a nivel de posgrado, maestría o doctorado por 2 años en los Estados Unidos. Todos los costos del programa están cubiertos por el Departamento de Estado, más donaciones que hacen las universidades locales en los Estados Unidos. Así que, por decirte algo, el costo anual de una beca de estas anda por $55,000, que es lo que pone el gobierno de los Estados Unidos, y luego entre unos $20,000 o $40,000 adicionales que cada universidad va a donar normalmente en términos de lo que es la colegiatura. El tiempo de duración de estas becas depende de cuánto tiempo. Estamos hablando de un posgrado, estamos hablando de una carrera. Estamos hablando de maestrías, básicamente. Normalmente cubre 2 años, más un año opcional para hacer práctica profesional. Pero hay casos en los que las personas aplican al mismo tiempo un programa doctoral. Y normalmente el programa doctoral luego va a obtener fondos de las universidades. Entonces, el programa solo va a cubrir los primeros 2 años, pero hay mucha gente que hace doctorados. Ok, Fulbright no es una cobertura de una carrera, profesional, No tenemos programas de pregrado en este momento. De pregrado, ok. Eso es bien importante. Sí, en los 80s y en los 90s sí tuvimos programas de pregrado, sí teníamos como 15 becarios anuales, era un programa especial. Luego ese programa desapareció, ahora únicamente es para posgrado. Sí, recuerdo, y se los decía extra cámara, que he tenido la oportunidad de tener amigos cercanos que han sido beneficiados precisamente en el pasado con este tipo de programa. Y sin duda alguna ha sido una experiencia que recuerdo contaban, que salían desde luego, en primer lugar, muy avanzados con el idioma inglés. Y hace tanto tiempo atrás, acá en nuestro país, hablar inglés era algo ya un avance muy importante. A ver, Sydney Robertson, cuéntenos la experiencia que se da desde el punto de vista de haber sido o es becaria y por supuesto con toda esta nueva proyección para la obtención de un doctorado en la Universidad de Missouri, según tengo acá en los datos. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad me encanta este país y esta beca. Esta beca fue una de las más importantes partes de mi vida porque yo tengo la oportunidad para aprender más para la cultura de aquí en El Salvador y la industria de textil y confección, porque este es parte de mi doctorado en la Universidad de Missouri. Porque tú sabes, El Salvador es una de las más importantes exportaciones de textiles en todo el mundo. Y más que 80% de las mujeres aquí a veces trabajan en las maquilas y las fábricas. Y yo quiero estudiar más sobre la vida de ellas aquí en El Salvador. Ahora, esta experiencia que se puede vivir desde el punto de vista de la especialización en el área que tú tienes, ¿es aplicable, ajustable a países como el nuestro, especialmente en ese rubro? Exacto, sí. ¿Textil? Sí, porque textiles es parte de todo el mundo, ¿no? Y si yo puedo aprender más sobre los procesos de textiles, la sostenibilidad de textiles, y yo puedo aplicar mis temas y mis aprendidos con mi doctorado y compartir esta información en otras universidades en Estados Unidos. Hacía la reflexión porque ese es uno de los grandes temas de discusión que se tienen en cuanto a las condiciones de trabajo y otros aspectos elementales que tienen que ver con la infraestructura y quizás la logística para el desarrollo de una industria tan importante que en el país ha sido sin duda alguna una de las más explotadas a partir de estos modelos económicos implementados por los gobiernos, ¿no? Ah, sí, claro. Tecnología es muy importante parte de esta industria y además desarrollando las habilidades de las mujeres aquí es importante también. Entonces hay una pareja de UNICAIS, es de Universidad en Santa Ana, y los textiles aquí para desarrollar las habilidades de las mujeres que trabajan allá y los estudiantes que quieren trabajar en esa industria también.
Ok, ¿qué países son los que también se benefician? Entonces, ¿este es un programa abierto no solo para El Salvador? ¿O hay reglas, hay condiciones, hay ciertos requisitos que los países deben de tener o cumplir para poder tener, digamos, derecho a ser aplicado este programa? Lo que sí le puedo decir es que estamos en 160 países, ¿verdad? Los requisitos, no sé exactamente, tal vez Fernando sabe mejor que yo, pero la idea es que cada país tiene beneficio de participar en este programa. Alrededor del mundo, cada año hay 8,000 becarios Fulbright que participen. Y cuando hablamos de largo plazo, ¿verdad? De los 75 años, estamos hablando de 400,000 becarios que han beneficiado de esto. Bueno, vamos a ver, no sé si ya tenemos también a Anabel Rodríguez, la tenemos vía Zoom. Ella también ha sido becaria Fulbright, con quien vamos desde luego, no la tenemos todavía el contacto. Bueno, vamos a estar a la espera también de conocer ya la experiencia desde el punto de vista de ella con relación a este programa que desde luego hoy se da. ¿Cuándo debe, porque yo creo que la importancia de este programa, y eso es importante acotarlo para nuestros televidentes, cuándo y cómo se debe, cómo se obtiene el conocimiento con relación a mi hijo, a un estudiante, a poder de alguna manera accesar o tener conocimiento de cómo hacer los requisitos y aplicar a una beca de esta naturaleza. Bueno, todos los años en enero lanzamos la convocatoria. La convocatoria se pone en el sitio web de la embajada. En enero, esto es en enero. Todos los años, y más o menos el periodo de convocatoria va de enero hasta finales de abril. En mayo y junio hacemos las selecciones de los becarios. Adicionalmente, nosotros hacemos viajes al interior, a Oriente todos los años, también a Santa Ana, y aquí en San Salvador hacemos presentaciones directamente con las universidades que participan más a menudo. Pero siempre estamos abiertos a... ¿Y son las universidades las que designan o son aplicaciones ya metodológicas que, digamos, se ensaya o coloca digamos en este caso, el programa a través de la embajada o la embajada a través del programa? Así es. De hecho, hay dos maneras, hay dos categorías. Hay una categoría que está abierta a cualquier estudiante en cualquier carrera, y hay otra que es únicamente para docentes universitarios. Entonces, ahí hay una simbiosis que se trabaja con las universidades. Normalmente vamos para presentar al claustro, pero también ellos invitan a los estudiantes de último año y a los estudiantes egresados. De esa manera la gente tiene información de primera mano, y adicionalmente ahora, bueno, y a partir de la pandemia, estamos haciendo más actividades en las redes sociales. Son actividades públicas en las que nosotros conversamos acerca de los requisitos de esta beca. Bueno, me parece que ya tenemos a Anabel Rodríguez. Ella es becaria Fulbright. La tenemos vía Zoom también para que nos cuente su experiencia vivida a partir de toda esta, digamos, este programa que significa desde luego una oportunidad para poder formarse. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Anabel. Gracias, Ernesto. A ver, cuéntanos la experiencia que se ha tenido o se tiene a partir de la participación en este programa que impulsa el gobierno de los Estados Unidos, y ya me decías que eran 75 años, ¿verdad? Pero en el país viene también desde el 52, que decías que tiene la primera persona que tuvo derecho o acceso a participar en este programa. A ver, Anabel. La verdad es que es una experiencia muy enriquecedora. Cuando yo participé en este programa, fue en el 2012, tuve la oportunidad de estudiar en Illinois, diseño curricular. En ese momento era una necesidad que teníamos bastante, bueno, en realidad el diseño curricular es una necesidad en educación. Presenté mi propuesta de estudios y cuál era el plan que yo tenía al regresar. Les pareció una buena propuesta a la embajada y a las personas que estaban seleccionando, y me escogieron entre las personas para poder estudiar en los Estados Unidos. Estuve allá en el 2012 al 2014 y la verdad es que es una experiencia que le cambia a uno la vida. No solo en el aspecto profesional de interactuar con personas de diferentes partes del mundo, conocer otras maneras y otras perspectivas de ver los mismos problemas que tenemos acá,
pero cómo están innovando. Entonces uno viene con muchas ideas y mucho deseo de ayudar al país. Y además uno crece de manera personal. Era mi primera vez viviendo sola fuera del país, entonces uno crece y desarrolla todas estas habilidades de liderazgo que luego ayudan cuando uno regresa para poder desarrollar proyectos sociales, o desde el mismo puesto de trabajo en el que uno está, uno empodera a sus estudiantes y a las personas con las que uno se rodea. ¿Qué hay de, digamos, un poco del estatus actual que tienes? ¿Trabajas en el área, trabajas en el área de formación también, pedagógica? A ver, cuéntanos un poquito de qué impacto ha tenido en tu vida, aparte del know-how, del conocimiento que lograste tener con él. Sí, en ese momento trabajo para una editorial y soy consultor internacional. Yo trabajo con República Dominicana, Panamá, El Salvador, apoyo con algunos colegios en México también. Entonces esta experiencia internacional me ayudó mucho para conocer la educación no solo del país, sino que de diferentes países y ver en qué tenemos cosas similares, en qué somos diferentes y que todos queremos una mejor educación para nuestros países. Entonces la verdad es que el hecho de socializar, de interactuar, de discutir temas durante mi beca Fulbright me ayudó mucho para poder entender ahora a diferentes profesores y coordinadores, directores en otros países que a veces no encuentran soluciones y es bien enriquecedor el poder tener estas herramientas de no se preocupe, no es solo usted el que tiene esta dificultad, pero aquí están otras soluciones que se están implementando en otros lugares. A ver, Entonces, hablas de conocer esos modelos de educación que se han tenido. Cuando haces un comparativo con relación a los modelos educativos nuestros de formación ya a nivel de educación superior, obviamente hay una gran brecha en todo esto, ¿no? Y el desafío es grande para verlo desde el punto de vista de cómo una política educativa deben de ser ajustables, adaptables en el tiempo. Tú hablas ya, desde luego, de tener nuevos conocimientos que a lo mejor no se podían tener de primera mano, ¿no?, en nuestro medio. Sí, la verdad es que una de las grandes diferencias que yo sentí cuando llegué a la universidad, una de mis primeras tareas fue un reflection paper, que es un reporte reflexivo en el cual uno da su opinión acerca de una investigación, de un libro. Y me quedé congelada porque era como dar mi opinión, porque usualmente en nuestro sistema educativo nos preguntan qué dice el autor o nos preguntan qué información pudieron extraer de este libro, pero no tenemos este pensamiento crítico de evalúe esa opinión del autor o critique qué es lo que considera apropiado de acuerdo a su contexto social. Entonces fue un crecimiento en el área de pensamiento crítico que ahora yo lo aplico con mis estudiantes. En lugar de decirles, repítame lo que dice este autor, yo les pregunto, ¿cómo podrían aplicar esto dentro de sus clases? ¿O cómo podrían ustedes transformar su salón de acuerdo a diferentes investigaciones? Entonces, sí, mi clase tiende a ser un poquito más exigente que la mayoría, pero aprenden mucho y llegan con esta manera innovadora de dar clases. Hay barreras que logran, digamos, estar presentes, especialmente cuando uno de estudiantes se enfrenta a una nueva forma de ver, digamos, esa formación educativa. Me da la impresión que todas esas cosas cambian una vez con un programa de esta naturaleza que debe ser consistente, digamos, en qué áreas. Específicamente cuando se trata de medir los alcances que tienen modelos educativos como el nuestro, con los de Estados Unidos, que son diferentes. Fernando. Realmente cubrimos todas las áreas académicas, sin excepción. Únicamente hay una exclusión para aquellas que incluyen prácticas con seres humanos y animales, porque eso tiene una complejidad de permisos para que la gente pueda hacer las prácticas en Estados Unidos. Pero en realidad nosotros le damos mucho énfasis a la enseñanza del idioma inglés, también a todas las ingenierías, a todas las ciencias duras. Justo iba a hablar de ello, porque la primera es el idioma, y yo creo que la persona que tiene derecho, el aspirante a ello, debe de llevar por lo menos un conocimiento
Más o ¿verdad? menos. ¿De qué? Realmente estamos hablando de que una persona tiene que ser completamente fluida en inglés. Requiere al menos que tenga un resultado de 80 puntos en el examen TOEFL. Y para que sea Pero fíjate competitiva, que para que ahí era sean mi 100 pregunta, puntos. esa era mi pregunta, pero ¿cómo si nuestra educación no es bilingüe? Entonces, ¿quiénes tienen derecho y acceso o quiénes son los que son seleccionados sobre Mira, esa es base? una excelente pregunta, porque en realidad al principio es lógico que las personas que tuvieran esta oportunidad fueron aquellos que estudiaban en colegios bilingües. Claro. Pero esta situación ha cambiado por dos razones. Hay uno porque hay un cambio en la cultura salvadoreña y tenemos iniciativas como English Access, como Supérate, como Oportunidades, que le da la oportunidad a estudiantes de escuelas públicas de aprender inglés y poder competir. Adicionalmente, el Departamento de Estado se dio cuenta de esto también y de hace 12 años tiene dos iniciativas. Una se llama Global UGRAD, que es una oportunidad para estudiar un semestre o 2 semestres en los Estados Unidos durante tu pregrado. Y hay otro programa que se llama SUSI, por las siglas en inglés, para líderes estudiantiles. Y este programa es un programa de 6 semanas en español. ¿Cuál es el resultado de esto? Que en los últimos 10 años tenemos un gran número de ex becarios UGRAD y ex becarios SUSI que vienen de escuelas públicas que se han ganado la beca Fulbright. Pero adicionalmente, como te decía, oportunidades como English Access, que es del Departamento de Estado, y está en 5 ciudades aquí en El Salvador, Oportunidades y Supérate le da esta capacidad de hablar inglés a gente de comunidades, a gente que viene de escuelas públicas, y que eso nos hace que los candidatos sean más diversos y también los ganadores sean más diversos. Por ejemplo, este año que recién pasó, los 3 becarios que eran del sector estudiantil eran ex becarios UGRAD y SUSI. Y este año lo mismo. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que estamos invirtiendo no solamente en darle oportunidades a los salvadoreños, pero también estamos haciendo un énfasis para que esas oportunidades lleguen a todas partes. Inclusive en el interior del país tenemos gente de Santana, gente de San Miguel, gente de Usulután que son ganadores de esta beca. Y ese es un esfuerzo bien importante, porque creando oportunidades y creando prosperidad es la manera en la que ambos países vamos a salir beneficiados. Joseph, tú tienes un máster en políticas públicas, ¿verdad? Viendo tu resumen. Y precisamente cuando hablamos de modelos educativos de países como el nuestro, es adentrarnos precisamente a conocer las políticas públicas que han sido precisamente diseñadas para mejorar los niveles educativos. Hay países y experiencias en el área centroamericana. Costa Rica le apostó muchísimo, hablando un poco del tema del inglés, porque me da la impresión, tal vez no ahora, pero si lo vemos en retrospectiva, hace 20 años el acceso al inglés no era tan para todo el mundo, ¿no? Era un poco escogido aquello, ¿sí? Y de hecho tiene razón y sigue siendo así. Y quizás lo sigue siendo, y a eso quiero llegar. Mi punto al que quiero llegar es cómo también los gobiernos nuestros deberían de ser una apuesta estratégica para un cambio, digamos, globalizado en temas de idiomas. Ya todos lo han experimentado. Yo ponía el ejemplo, para ser más específico, Costa Rica, su apuesta al modelo educativo con presupuestos que elevaron toda digamos, un poco la tendencia a nivel de Latinoamérica, y ahí están los resultados. La mayor parte de su gente, aún en la pública, son bilingües, ¿verdad? Tienen un modelo educativo diferente. Mira, hay un criterio en la industria de enseñanza del idioma inglés. ¿Sí? El criterio es que necesitas 10 horas a la semana por 2 años para aprender inglés. Y debe de ir desde la... Puede ser, se puede aprender en cualquier época. De hecho, nosotros estamos en una colaboración con el Ministerio de Educación para dar un programa que cubra a 3,000 estudiantes de bachillerato por 2 años, con colaboración de 5 universidades que van a poner más que todo voluntariado y darle esta oportunidad a más personas. También el Ministerio de Educación va a lanzar 5 carreras que van a ser enseñadas aquí en El Salvador en inglés. ¿Qué significa eso? Que están invirtiendo para que haya gente que hable inglés, que pueda
entrada en las carreras y también que eso les dé un beneficio. Y al final, lo importante es demostrar en la realidad que las ideas pueden funcionar. Y en este momento, solamente por hablar inglés, un estudiante salvadoreño va a tener oportunidades no solamente de trabajar en un call center, que ya te implica que vas a ganar el doble de un salario mínimo, sino que también puedes trabajar remotamente para una empresa en prácticamente cualquier parte del mundo. ¿Qué significa eso? Que estamos abriendo el mercado laboral no solamente al mercado salvadoreño, sino que también estamos abriéndolo a todas partes del mundo. Solamente la industria del call center anunció este año que iba a crecer en 12,000 nuevos puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Te imaginas lo que significa eso? Pero entiendo, sí, claro, es una de las grandes oportunidades. Hay valores agregados que son insignes en todo esto. Pero entiendo que también la mayor parte de personas que están ahí son personas que vienen de Estados Unidos, y no en su mayoría, la mayoría, no digo que todos, no, yo no voy a pecar un poco para casarme en eso, pero el punto medular acá es la importancia que tiene de asumir un reto globalizante, como es el tema del idioma. Y aquí, perdón un poco que traiga el caso, hay otros que también están siendo predominantes desde el punto de vista de la exigencia laboral. Estamos hablando de el mandarín, por ejemplo, ¿no? Yo sé que este es un tema un poco, pero lo traigo a colación. Pero sí es súper interesante. Imagínate que en la industria de call center hay call centers en El Salvador que trabajan en italiano, en coreano, en portugués. Sí. O sea, es una cosa increíble. Y hay una cosa importante, y es que los salvadoreños no solamente tenemos una tendencia para hablar bien el inglés y otros idiomas, sino que además tenemos una cultura de servicio muy buena. Y esto es y la paridad misma y el sentimiento. ¿Quién de nosotros no tenemos familiares en Estados Unidos? Y perdón que haberme mencionado el mandarín, Joseph. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista? Pero hablando de los requisitos, ¿verdad? Para este programa no es solamente inglés, ¿verdad? Académicos excelente, ¿verdad? Pero un nivel así, pero también queremos ver personas que tienen un plan de vida, ¿verdad? Que tiene deseos de dar a su comunidad, de ser líderes, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo mi colega, los Estados Unidos está invirtiendo en las personas, en los salvadoreños y en los futuros líderes del Salvador. Solo en 10 años el país, según tengo el dato acá, 24 millones de dólares, y lo vemos en cifras económicas de inversión en la capacitación y formación con la aplicación de esta beca, ¿no? Sí, claro. Estamos poniendo el dinero tras las personas, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos queremos ver un futuro mejor para El Salvador, porque beneficia a ambos países, ¿verdad? Queremos ver esto. Por supuesto, no hay duda. Ok, Cindy, y sé que tú problemas de inglés no tienes, ¿no? Cindy, ese no es mi problema. Ok, ese no es tu problema. A lo mejor el problema era el español, era la inversa. Estoy practicando. Cuéntanos un poquito en ese contexto de lo que hemos hablado, porque son elementos importantes a la hora de estudiar bien. ¿En qué consiste tener el beneficio de un proceso de formación, sabiendo de que hay muchos obstáculos, pero también hay muchas oportunidades, como en su momento los grandes pensadores lo dicen, ¿verdad? A un problema, una solución, ¿eh? Sí, pues todos pueden aprovechar esa oportunidad para aplicar, y todo tiene soluciones, tú sabes. Entonces hay obstáculos en cada tema, cada oportunidad, cada experiencia. Pues si tú tienes deseos, si tú tienes fuerte, tú puedes. Tu experiencia ha sido, sin duda alguna, mucho más expedita, porque obviamente manejas el inglés y no tienes ningún tipo de problema con eso. Pero ¿cómo logras comprender aquel modelo de estudiante que llega de otros países que a lo mejor no tienen oportunidades de acceso como tú las has tenido siendo norteamericana? Pues otra vez un poquito más espacio para mí, si tú puedes. A ver. Tu experiencia para comprender los beneficios que tú has tenido, ¿verdad? Sí. Frente a otros que a lo mejor no llegan con esa misma ventaja, por ejemplo, el idioma que lo estábamos hablando. Sí, entonces, pues estudio. Es la mayor manera. Estudia. Ya me va a contar Anabel que, ¿verdad? A ver, voy a hacer una pausa y regreso contigo, Anabel, para que me cuentes también esa parte. Porque yo, de hecho, en resumen, estaba recogiendo de los puntos que tocábamos. Yo sigo sin entender
cómo es posible que no se haya todavía la educación pública. Voy a hablar de la pública porque hoy, obviamente, la parte privada en el país, tú tienes, si pagas y tienes dinero, pues metes a tus hijos y los haces bilingües desde pequeño. Pero la pública, pues, o sea, si sabemos que el mundo está cambiando, si ya nos globalizamos, si la misma formación técnica, educativa, ya cambió. Sí. Entonces, ¿por qué razón el idioma, que es una base fundamental? Porque yo sigo creyendo, y un poco, perdón, a lo mejor esté equivocado, pero es una de las principales barreras que puede encontrarse a la hora de entrar a este mundo, ¿no? ¿Por qué países como el nuestro no han asumido de una educación bilingüe? Bueno, sería que el actual gobierno, con todo este nuevo escenario de cambios que está haciendo, hacerlo directamente. En algo vamos a lograr. De aquí a 10 años lo perfeccionamos. Sé que no es fácil, ¿verdad? Pero para eso está el tema de la formación de docentes, decías, que hay. Voy a hacer una pausa, 7 de la mañana en punto. Vámonos desde luego, gracias a Texaco con Tecron. Libera tu potencial, a conocer cómo está el estado de tráfico a esta hora de la mañana. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Siempre les he dicho que me encanta ver esta imagen que abarca en cobertura de su señal toda la rotonda del Monumento del Salvador del Mundo, ¿verdad? El baño de sol que a esta hora cala precisamente sobre su infraestructura. Y pues buenas noticias, tenemos una buena conexión viniendo con el tráfico, midiendo el tráfico. En la parte superior de su pantalla, y al fondo tenemos la conexión que viene desde la Alameda Roosevelt para que usted pueda apreciar que tenemos una libre circulación, una conexión también bastante abierta hacia el sector de la Constitución y, por qué no decirlo, también la avenida Manuel Enrique Aragua. Un poco de carga viniendo desde el sector hacia El Salvador del Mundo, no así la conexión también del Paseo General Escalón. Vamos a continuar, desde luego, examinando otras arterias importantes. Vámonos al oriente de la capital. Allá tenemos lo que es esta imagen que nos pone en perspectiva que hay una fuerte lentitud en el tráfico que conecta hacia lo que sería el Arturo Castellanos, el Boulevard Arturo Castellanos, ex Venezuela, ¿verdad? Para que usted vea que la conexión o, en este caso, el intercambio para incorporarse está bastante complicado. El carril segregado del Citrán, sin duda alguna, también, esto para poder tener el ingreso a la capital por el sector de la ex terminal de buses de Oriente. Así está el tráfico, 7 de la mañana con 2 minutos. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos de la primera parte del programa, en la cual hemos querido a todo nuestro público televidente mostrarles en qué consiste el programa Fulbright, ¿verdad? Que es un intercambio educacional insignia que tiene el gobierno de los Estados Unidos para países como el nuestro. ¿Cuáles son los métodos de accesibilidad que se pueden tener, los beneficios y otros componentes importantes para que cualquier estudiante, maestro también pueda tener derecho o acceso a aspirar a una beca que se viene generando desde luego desde hace el país, desde el año 52 que se tuvo la primera persona becaria, según la historia. A ver, Anabel, cuéntanos también en ese sentido. Yo siento que creo que contigo puedo entrar o adentrarnos a ese tema de la responsabilidad de una política pública para cambiar ese modelo educativo que sin duda alguna, si estamos hablando de una globalización, el principal factor de globalización es el tema del idioma, que yo sé que no está en un 100% dentro de lo que es la parte pública. Y totalmente de acuerdo.
acuerdo, el inglés es una parte fundamental. Y quizás quisiera también comentar un poquito yo estudié en escuelas públicas. Toda mi educación ha sido en el sistema público y tuve muy buenos maestros de inglés, pero igual mi papá identificó esa necesidad de aprender el inglés y desde pequeña mis padres me pusieron en clases de inglés. Y luego, ya cuando yo estudié mi licenciatura en idioma inglés, pues ahí reforcé muchas de las cosas y eso me permitió poder optar al programa de Fulbright. Y sí, concuerdo contigo que el inglés es una herramienta importante, especialmente que ahora estamos a un clic de distancia. Las personas pueden optar por trabajos en diferentes partes del mundo. Y tú mencionabas acerca de chino mandarín y otros idiomas, pero también esas personas... Solo una vez. Pero esas personas también hablan inglés y, por ejemplo, yo he viajado a diferentes países en donde el idioma no es el inglés, no hablan español, pero nos podemos comunicar en inglés. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy útil y sí es necesaria. Bueno, y sobre todo porque ya estamos globalizados, o sea, la globalización llegó hace tiempo a nuestro país. Y pareciera ser que ese modelo de educación y formación, que gracias a este programa Fulbright, viene siendo también como el modelo de lo que países como el nuestro debe de seguir, ¿no? Ahí está la prueba tuya, eres una persona formada, especializada y vemos los cambios que has tenido, ¿no? Sí, definitivamente esta oportunidad transforma la manera de ver la educación. Yo, por ejemplo, cuando yo imparto mis clases, ya no es que los jóvenes aprendan memorización o, por ejemplo, la clase que es traducida, que a veces sucede en muchas de las clases, que la clase es en español. La idea es que sea full English, que sea un proceso de inmersión en el que los estudiantes desarrollen las habilidades y que el maestro sea su modelo, hablando el 100% en inglés. Y sí necesitamos cambios, no solo en las políticas, pero también de manera metodológica, desde ya los maestros en sus salones, tener ese cambio en cómo imparto mis clases y cuál es el objetivo de mi clase. Yo quiero que mis alumnos aprendan esta lista de vocabularios o quiero que aprendan en realidad a desenvolverse dentro de un ambiente de habla inglés. A ver, Fernando, sé que me puedes complementar esa parte digamos ya para ir en conclusión y otros elementos importantes que esta mañana debe de quedar como mensaje para la población, ¿no? Sobre este programa. Sí, yo creo que lo fundamental es, como tú decías, que Roma no se hizo en un día. Sí. Entonces, se vale soñar. Claro. Sí, se vale soñar. Imagínate una educación pública nuestra bilingüe. Sí. Sería... Yo te contaba que nosotros todos los años, en los últimos 5 años, hemos estado mandando adicionalmente 25 estudiantes de inglés que van a enseñar español a escuelas públicas en Estados Unidos. Es un programa que se hace con fondos de las universidades, de los estudiantes y de la embajada. El costo total de este programa anda por unos $25,000 al año y le da la oportunidad a la gente de aprender la metodología, de aprender y mejorar su inglés, porque viven con una familia estadounidense, y esto tiene un beneficio. O sea, tener docentes que hablan bien inglés y que conocen de una metodología que está enfocada en el aprendizaje, es decir, que el estudiante debe de aprender a hablar inglés. No cuenta las buenas intenciones aquí, cuenta que la gente al final sea capaz de obtener un empleo, sea capaz de obtener una beca, y estamos trabajando también en eso, y creo que el Ministerio de Educación está haciendo grandes esfuerzos, sobre todo desde la Dirección de Educación Superior. Hay una iniciativa muy grande para apoyar esta realidad en la demostración, porque también hay un cambio de modelo mental, y hay que aceptar ciertas realidades. O sea, debes no solamente desear, pero también entender qué es lo que necesitas hacer de una manera sistemática para que este cambio del que tú hablas, que es un cambio necesario e importante, pueda lograrse con la finalidad que los salvadoreños seamos bilingües. Al menos con el idioma inglés, y luego pueden ser otros idiomas, claro, porque la globalización implica eso, claro, implica que estés a la altura del intercambio. Y también hay cambios universitarios. Por ejemplo, vamos a pasar de un modelo de 6.5 años en promedio para una licenciatura a programas de 4 años
como se hacen en todas partes del mundo. Hay una nueva política nacional de educación superior que está por ser aprobada en los siguientes meses. Qué interesante. A ver, ya a manera de concluir, y ¿cuáles son el diseño de capacitación, formación, identifica cada país por sus necesidades? ¿Sí? Así es. En el caso de El Salvador. Yo creo que hay un elemento bien importante sobre las necesidades que tenemos en El Salvador, y hay obviamente la necesidad del idioma inglés, la necesidad de tener competencias en el área de la computación, de la programación, tecnología, pero sí. Adicionalmente aprender a aprender. Es decir, que un ser humano debe ser capaz de ser autónomo y de investigar y de formarse y tomar criterios por sí solo. Y esto no vale de nada si tú como ser humano no estás colaborando con tu comunidad, si no tienes un elemento de servicio. Y el elemento de servicio a la comunidad, del voluntariado, es algo bien importante dentro de la cultura estadounidense y es algo que buscamos en los becarios. De hecho, Anabel es docente universitaria y es la presidenta de la Asociación de Ex Becarios, que tiene muchas actividades de servicio en el país con las universidades y con las comunidades. Muchos de esos programas son obviamente para enseñar inglés en comunidades menos favorecidas, pero también van desde recoger basura, de organizar conciencia sobre la protección al medio ambiente y también sobre las cuestiones básicas de la democracia. Ok, el tiempo se nos agotó. Sí, igual, ¿qué mensaje nos puedes dejar para aquellos que nos están viendo esta mañana? Pues si tú quieres aplicar para esta beca, por favor puedes visitar el sitio web de Estados Unidos Embajada y yo creo en ti, tú puedes. Okay. A ver, José. Creemos sí en cada uno de ustedes. Y también quiero invitarles a visitar nuestras páginas en las redes sociales para conocer más sobre los becarios pasados y presentes, ¿verdad? Les invitamos a conocer más. Gracias. Muchísimas gracias. También, Anabel, gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Y qué mensaje también nos dejas a manera de reflexión y cierre de este tema que hemos tenido en la primera parte del programa? Que el cielo es el límite. Nosotros nos ponemos nuestros propios obstáculos. Entonces, si queremos una beca, si queremos estudiar en el extranjero, es de buscar las oportunidades y están ahí. Ok, interesante, muchas gracias. Les agradezco el que nos hayan acompañado y nos hayan refrescado precisamente con este importante programa, de la cual, lo decía Extra Cámara, he tenido la oportunidad de conocer a muchos amigos que han sido beneficiados precisamente con estas becas. Así es que de antemano muchísimas gracias también al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada, por haber canalizado la participación y la realización de este programa. Así que muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos precisamente para conversar con el secretario de Comercio e Inversiones del gobierno, el licenciado Miguel Catán, con quien vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la economía en nuestro país. 7:17, pausa y regresamos con más. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvola, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico en el sector de los centros del área comercial, acá sobre el Boulevard Los Héroes. Ahí vemos que hay una fluidez vehicular a esta hora de la mañana. Por si usted piensa desplazarse por la zona, no va a tener ningún contratiempo. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, nos ponemos la azul para que juntos sigamos hollándose. El motor de la Selecta somos todos. Avenida Jerusalén, así está el tráfico. Las imágenes hablan por sí solas si usted piensa desplazarse por esta zona. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvola, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que nos sintoniza a través de nuestras señales en redes sociales, gracias por compartir con nosotros nuestra señal
más allá de nuestras fronteras. En esta segunda parte del programa me acompaña el secretario de Comercio e Inversiones del Gobierno de la República, Miguel Catán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Secretario, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Neto. Es un gusto estar en tu programa y muchas gracias a la teleaudiencia. Estamos para poder compartir las buenas noticias de lo que está pasando en El Salvador y el futuro que viene para nuestro país, el cual es promisorio y muy cercano. Hablando precisamente del trabajo que se evalúa, se desarrolla desde la perspectiva de la Secretaría de Comercio e Inversiones, hablemos un poquito sobre estas metas de crecimiento que establecen que en el país estaríamos cerrando el ciclo 2021 alrededor del 9%. Bueno, no son metas, son proyecciones en realidad. El Banco Central de Reserva en el mes de septiembre notificó sus proyecciones de crecimiento para el año a partir de los resultados obtenidos hasta el segundo trimestre del año. El segundo trimestre fue un trimestre muy especial, tuvimos un crecimiento del 24%, con un tremendo crecimiento en exportaciones, en remesas familiares, en importaciones de bienes de capital y en importaciones de bienes intermedios. Entonces, este número del 9% surge de la proyección de lo que va a suceder en los próximos 2 trimestres, los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Nosotros, o yo personalmente creo que como se van viendo las cosas en el país, el crecimiento pudiera ser aún un poco mayor y esperamos que así sea. Ahora, estas proyecciones de crecimiento tienen que ver con muchas variables, ¿no? Y variables que algunos economistas las retoman desde el punto de vista de que el año pasado, sin duda alguna, no tener un crecimiento por el impacto de la pandemia, por un lado. Por otro lado, otros opinan que, bueno, en parte ha sido por toda la inyección y el buen manejo que se ha tenido de toda la pandemia para poder hablar de estas proyecciones. Sí, realmente siempre hay los que encuentran el pelo en la sopa, decía mi papá. Y siempre existe el que anda buscando el punto negro donde no existe. La realidad es que efectivamente hay un crecimiento que parte de un decrecimiento del año 2020, que originalmente se había proyectado que El Salvador iba a decrecer un 12.5%, sin embargo solamente decrecimos un 7.9%, lo cual es bueno comparado con los demás países de la región. Panamá decreció alrededor del 17%. Y estamos teniendo un crecimiento proyectado del 9%, el cual es muchísimo más alto que todos los crecimientos en los demás países de la región, excepto Panamá. Panamá se calcula un crecimiento del 12%, pero si nosotros vemos que decrecieron 17 y están creciendo 12 por un lado, todavía no logran recuperar los niveles prepandemia. Sin embargo, nosotros los hemos recuperado y los vamos a superar. Esto demuestra el nivel de esfuerzo que ha hecho el gobierno de la República, todo el gabinete económico, para poder generar las condiciones necesarias para inyectar dinero a la economía, para que se reactive la empresa privada y se fortalezcan los empleos, a tal grado que nosotros hemos recuperado en el primer trimestre del año el total de los empleos perdidos y en el segundo trimestre todavía tenemos crecimientos muy superiores en empleabilidad de los que tuvieron los gobiernos anteriores. Así es que podemos estar contentos de que vamos por un muy buen camino. La secretaría que usted preside tiene que ver mucho con el tema de la promoción y el tema de inversiones, ¿no? Es correcto. Ok. Uno de los principales, digamos, indicadores de este crecimiento, de esta proyección de crecimiento, que por cierto coincide en algún momento lo que dice el Banco Central de Reserva con el Fondo Monetario Internacional, que ha acompañado precisamente estas metas proyectadas, es el tema de la inversión pública y privada en El Salvador. Es correcto. Cuéntenos un poquito sobre ello. Bueno, desde el inicio de este gobierno nosotros iniciamos conversaciones con el sector privado, buscando la forma de generar las condiciones necesarias, la seguridad jurídica y las condiciones necesarias en el país para poder incrementar la inversión privada, la cual había estado totalmente deprimida en los años anteriores. Vino la pandemia y hubiera pensado todo el mundo de que esto iba a generar un paro en las inversiones privadas. Sin embargo, nosotros para el 2020 habíamos proyectado inversiones privadas por 1.650 millones de dólares y se ejecutaron 1.420 millones de dólares.
Esto significa que aún en medio de la pandemia, en medio de los cierres, en medio de todos los problemas que la misma pudo provocar, nosotros, el país y los inversionistas lograron ejecutar más del 90% de la inversión proyectada. Para el año 2021, la proyección es de 2.450 millones de inversión privada y para el año 2022 tenemos 2.480 millones proyectados. Esto demuestra, por un lado, que los empresarios, el sector privado, está interesado en invertir en El Salvador, se sienten seguros, se sienten cómodos con lo que está sucediendo en el país y están viendo que los niveles de crecimiento y la responsabilidad que tiene el gobierno de El Salvador les permite a ellos poder proyectarse en el futuro, cosa que no les sucedía en el pasado. Y esto es interesante porque ni aún en los gobiernos de Arena hubo inversiones de estas magnitudes. Y si nosotros nos damos cuenta, muchos de los inversionistas fuertes en El Salvador, en los últimos 15, 20 años, empezaron a generar sus inversiones fuera de El Salvador. Y ahora están regresando a invertir en el país. Eso quiere decir que realmente El Salvador representa una claridad en sus políticas económicas que les da la certeza para poder invertir en El Salvador y poder, obviamente, ganar dinero. Tenemos que estar claros que nadie invierte y nadie trabaja solo para estar cansado. Y para perder. Correcto. Invierte, para ganar. Y lo que le interesa a un país como el nuestro son valores agregados, que es la generación de empleo, impuestos y otras cosas. ¿Existe una buena relación con el sector privado entonces? Nosotros tenemos una excelente relación con los empresarios y con el sector privado en general. Digo esto por el término de la comunicación y coordinación de los programas de inversión que en su momento son vitales a la hora de hablar de metas de crecimiento, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos una excelente, pero excelente relación con todos los empresarios de nuestro país. Tenemos reuniones permanentes, tenemos trabajo conjunto, estudiamos el desarrollo. Obviamente nosotros nos debemos, como dice la Constitución en su artículo 1, a lograr el bien común, algo que se les había olvidado a todos los gobiernos anteriores. Nadie de los gobiernos anteriores se preocupó por el bien común, se preocuparon por los intereses de un sector o de otro sector o sus propios intereses personales. Sin embargo, nosotros hemos priorizado el bien común. Por eso es que hoy podemos decir que somos uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Somos el cuarto país en América en vacunación. Estamos solamente después de Canadá, Chile y Uruguay. Y podemos decir que hemos logrado evitar millones de muertes en nuestro país. Yo no quisiera ni pensar qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera llegado el año 2018. O sea, creo que todos estaríamos en una situación totalmente diferente y lamentando mucho más fallecimientos de los que hubieron. Obviamente es imposible evitar que exista ni un solo fallecimiento. Van a existir. Y si nos hubieran dejado trabajar como lo teníamos proyectado, probablemente los resultados hubieran sido muchísimo mejores. Lamentablemente no se nos permitió, se nos estorbó, se le estorbó al Ministerio de Salud ejercer su labor constitucional por manejos irregulares de la misma Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional y de la anterior Asamblea Legislativa. Pero aún así pudimos lograr hacer las cosas bien. Y lo más importante en esto es que nuestra población fue consciente, está siendo consciente, sigue siendo consciente de su responsabilidad en su cuidado personal, cosa que no sucede en otros países. Si nosotros salimos de El Salvador y vamos a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, la gente no usa mascarilla, no usa alcohol gel, no se lava las manos, no han entendido el riesgo de esto. Y parte de esto tiene que ver con que nuestra población, nuestra gente se sienta cuidada por su gobierno. Y aparte de eso también la responsabilidad personal, porque también papá gobierno no es quien siempre nos va a andar cuidando. Al final somos nosotros los que también tenemos que cuidarnos si estamos poniendo en riesgo no solo la vida nuestra, sino que también de nuestras familias. Pero es más fácil hacerlo cuando tú tienes un gobierno que te está apoyando, que te está brindando la certeza de que vas a tener acceso a cuidados médicos de calidad, que vas a tener acceso a las medicinas necesarias, que vas a tener acceso a la vacuna en el momento oportuno. Nosotros fuimos uno de los primeros países en negociar las vacunas. Nosotros empezamos a negociar vacunas en el mes de julio del año 2020.
No pudimos tenerlas todas en el momento que hubiéramos querido, precisamente porque no habían sido autorizadas por un lado, pero por otro lado también porque se exigía por parte de algunas farmacéuticas tener una ley que los protegiera de cualquier daño colateral que pudieran generar las vacunas. Y una vez que ya tuvimos la ley, pues ya pudimos hacerlo con mucha más libertad. A ver, regresando al tema de las metas o proyecciones de crecimiento, voy a hacer una pausa comercial para podernos ampliar en ello. Estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de préstamos que tienen que ver con el tema de la inversión pública, el gobierno es un facilitador y promotor, desde luego, de esa materia a partir de la obtención de nuevos empréstitos. ¿Cómo están las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Quisiera hablar de esto cuando regresemos. Con gusto. Vamos a hacer una pausa, 7:35. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán, hablando un poco de estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En su momento hemos conocido de las negociaciones y se ha hablado precisamente de mantenerse optimista en cuanto a el desembolso, las condiciones para concretizar desembolso de los fondos que se están negociando con el gobierno. Este es un punto importante dentro de ese ítem de inversiones públicas que son las que facilitan también o incentivan sectores importantes, rubros importantes en nuestro país, el tema de la inversión pública. Por supuesto. ¿Cómo está la negociación? En primer término, es importante entender que el trabajo con el fondo y con las demás multilaterales no es únicamente un tema financiero. Okay. Es un tema de acompañamiento en todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. El país necesita el apoyo de estas multilaterales para poder tener la certeza de que lo que se estamos haciendo en materia económica y fiscal va a dar los resultados que esperamos en el corto, mediano y largo plazo. Las negociaciones con el fondo, las conversaciones con el fondo van por muy buen camino, vamos avanzando a pasos agigantados. Obviamente, nosotros tenemos que entender que en medio de una pandemia hay cosas que son prioridad para un país y que después de haber logrado contener los brotes de la pandemia en El Salvador, después de haber tenido nuestra economía abierta gracias al buen manejo que hemos dado a la pandemia, esto nos está permitiendo tener este crecimiento. Y obviamente en la medida en que hay mayores crecimientos, las reglas para hacer las negociaciones van cambiando. Nosotros tenemos una excelente relación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Unión Europea, para poder trabajar juntos para un futuro. Y vuelvo y repito, a veces hay quienes en trasnochadas ideas quisieran que las cosas se dieran de un segundo para otro, pero estos temas no se pueden hacer de la noche a la mañana y no se deben de hacer corriendo, porque corremos el tremendo riesgo de tropezarnos. Tenemos que hacerlas bien, pensando en el futuro de nuestra gente. Nuevamente, en esto, para este gobierno lo más importante es el bien común y seguimos haciendo lo imposible por garantizar la estabilidad de nuestro pueblo y de nuestra gente. El tipo de condiciones que estos organismos en algún momento no se ha puesto en, digamos, en tela de riesgo a partir de todos estos cambios que se han experimentado en materia política, en materia de seguridad jurídica, don Miguel. Bueno, primero que nada tenemos que entender que nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de seguridad jurídica. Si se refieren o se quieren referir a los cambios que hubieron en algunas instancias del Estado. Sí, Corte Suprema de Justicia. Esto no tiene mayor cosa que ver con temas fiscales y económicos. Primero que nada hay que entender eso. Segundo, hay que entender que estos son potestades propias de la Asamblea Legislativa, en la cual el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia, y que por último ellos vieron la necesidad de hacerlo precisamente pensando en el respeto al artículo 1 de la Constitución. No puede ser que nosotros siguiéramos con una sala de lo constitucional que privó los intereses particulares y personales de algunos grupos económicos o grupos de poder político por encima del bien común de nuestra gente, que es la salud y la vida, como el bien común más importante, la vida misma de los seres humanos.
Así es que nosotros no vemos y no lo hemos visto como un problema eso en nuestras pláticas. Seguimos conversando con ellos, no tenemos ningún tipo de problema en esos temas. A ver, esto del Fondo Monetario implica tener acceso a fondos. ¿Cuáles son los fondos o préstamos que están, desde luego, sobre la mesa esperando el aval respectivo para poder ser inyectable? En el país tenemos proyectos estratégicos que se están desarrollando. Vemos el tema de la inversión que se hace, por ejemplo, en carreteras. Tenemos ese gran problema en el sector de los chorros y que ya se ha proyectado el diseño de solución para esa área, entre otros aspectos, Surcity y entre otros que están en el oriente del país. Ninguno de esos proyectos depende de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tienen más bien un final como que tiene que ver con la estabilización fiscal del país y el ordenamiento fiscal del país. Nosotros no debemos de olvidarnos nunca, Ernesto, que en El Salvador se han evadido históricamente alrededor de 2.600 millones de dólares al año en impuestos. Esto no es algo que se lo inventó el gobierno del presidente Bukele, esto es algo que lo han dicho los organismos internacionales. Cuando tú tienes un país con ingresos de 5.000 millones de dólares y con una evasión de 2.600 millones de dólares, es decir, que se va de un 33% de lo que deberían de ser ingresos al Estado, muy difícilmente el gobierno puede hacer las obras que debe de hacer. Pero nosotros hemos tenido un agravante que no es como se ha querido decir de los últimos 30 años. O sea, yo quizás soy un poco mayor que muchos de los que nos están viendo, pero cuando nosotros nos acordamos de lo que pasaba en los años 60, 70 en nuestro país, nos damos cuenta que hubieron grandes actos de corrupción en el INSAFI, el Instituto Nacional de Fomento Industrial, hubieron grandes actos de corrupción en el Seguro Social, en diferentes instancias del gobierno, y quizás yo me recuerdo del último gobierno o penúltimo gobierno militar, el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, que tenía un programa que decía una cancha por semana, una escuela por día. Y la última escuela en El Salvador la construyó Arturo Armando Molina. Tenemos 5.000 escuelas en las cuales no se les ha invertido nada prácticamente en los últimos 50 años. Y eso es preocupante. O sea, ¿qué pasa? O sea, hoy quieren que un gobierno en 2 años, con año y medio de pandemia, solucione los problemas que han generado durante más de 50 años por la falta de visión y la falta de amor a su propia gente. No es posible, o sea, no podemos hacer milagros. Estamos haciendo lo mejor que se puede con lo que nos dejaron. El caso de la planta potabilizadora ex Las Pavas, hoy Torogoz, esta es una planta que debió de haberse mejorado en el año 2000, en el año 2010, en el año 2015 se aprobaron todo el proyecto para renovar la planta de Las Pavas. Terminó el año 2018, llegó el junio del 2019 y la planta estaba en iguales condiciones. Que por cierto fue inaugurada anoche, ¿verdad? Exactamente, anoche fue, digamos que inaugurada la actualización de la planta, la modernización de la planta y la puesta en marcha de nuevos equipos. Es importante entender algo. Si nosotros vemos cómo sucedió con Las Pavas, cómo sucedió, por ejemplo, con el Chaparral, hoy 3 de febrero, Las Pavas, hoy Torogoz, donde estaba totalmente destruido, o sea, esos motores que podemos ver ahorita estaban oxidados, destruidos, los filtros no servían, o sea, era una aberración pensar en que nuestra población iba a tomar agua potable de esa planta. Hoy, modernizada, actualizada, puesta en marcha con la mejor tecnología traída de Francia, los mejores equipos, que tienen que seguirse manteniendo. O sea, no es solo, vaya, ya la tenemos, hoy esperemos nosotros 30 años a que esté igual como estaba. No, hay que seguirle dando mantenimiento y actualizaciones para que siempre esta planta pueda darle a nuestra población lo mejor de lo mejor en agua potable. Y de nuevo,
el bien común, que es el artículo número 1 de nuestra Constitución, debe de respetarse y debemos de priorizarlo. Don Miguel, ¿cómo desde la Secretaría que usted preside se está viendo este efecto per se que está generando el tema de la pandemia del COVID relacionado precisamente con los problemas de abastecimiento en el comercio internacional? Por cierto, el día de ayer tenía este tema con unos exportadores y unos especialistas y hablábamos precisamente que países como los nuestros deberían de estarse preparando precisamente para poder tener menos impacto con relación a esto que se le ha llamado como la crisis de los contenedores, ¿verdad? ¿Qué piensa al respecto? No se le ha llamado la crisis de los contenedores. Se llama así. Es la crisis de los contenedores. Cuénteme un poco. Lo que pasa, Ernesto, es lo siguiente. Esto es algo en lo cual nosotros no podemos incidir. Tiene que ver, unos han querido echarle la culpa a los precios del petróleo. Los precios del petróleo han estado en estos niveles que están ahora y nunca los fletes han costado lo que cuestan ahora. El problema es que no hay suficientes contenedores para generar el abastecimiento que el mundo necesita. Parte del problema es que China exporta pero no importa nada. Entonces los contenedores salen de China y tienen que regresar vacíos a China para volverse a llenar y volverlos a exportar. Esto implica obviamente un doble flete, en muchos de los casos pues. Todos sabemos que los contenedores, muchos no son ni siquiera de las navieras, sino que son empresas dueñas de los contenedores y que los mueven de un país a otro y que circulan estos contenedores. Cuando dejan de circular, empieza a generarse este exceso en el precio. Obviamente porque hay fletes falsos, los fletes vacíos. Sí. Entonces, nosotros debemos de entender que no lo podemos cambiar. Debemos de entender que si bien nos afecta, no nos afecta ni más ni menos que a otros países. Y por último, debemos de entender que nuestras necesidades básicas están suplidas por producción nacional. Nuestro principal abastecimiento de materias primas no es China. Nuestro principal abastecimiento de productos terminados probablemente sí es China, que es donde está la mayor crisis, y Asia, pero no es únicamente de ahí de donde nosotros nos abastecemos. Los fletes a Estados Unidos no han tenido grandes variaciones porque los flujos son constantes, van y vienen, y los precios inter-Centroamérica tampoco han sufrido grandes cambios. Si bien es cierto, vuelvo y repito, el precio del petróleo sí nos afecta localmente en Centroamérica, digamos, porque ha subido sustancialmente el precio de los combustibles, pero es algo con lo que podemos trabajar. Habíamos estado estudiando en esto, hacer un decreto especial para calcular el flete a la hora de pagar impuestos en valores prepandemia. Pero cuando nos dimos cuenta que lo que va a afectar en el costo final del producto y que no va a ser trasladado al consumidor es muy poco. Casi todos los productos pagan el que más paga alrededor del 10% de impuestos. Supongamos que el flete valía $4,000 y hoy vale $18,000. Estamos hablando de $14,000 de diferencia en el precio del flete. Si nosotros solo cobráramos el 10% por los $4,000, lo que estaríamos ahorrando para un contenedor en el costo total del contenedor son apenas $1,400, el 10% de $14,000. Eso traducido en el costo unitario es muy poco y no iba a ser trasladado a la población. Entonces no tiene sentido hacerlo. Por otro lado, muy probablemente lo que va a pasar es que se va a cambiar la fuente de suministro, ya no se va a importar de China o de Asia, sino que se va a importar de Estados Unidos o Centroamérica o Sudamérica, donde los fletes no han tenido tanta variación y no hace sentido hacer un cambio para esto, porque no va a haber una afectación o un beneficio para la población en general. A ver, este es un punto bien importante que quiero aprovechar los minutos que nos quedan, don Miguel, para poderlo tratar con usted. Voy a hacer una pausa y regresamos por compromisos de publicidad. Pausa. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir un poco en el aterrizaje de nuestra conversación con el secretario de Comercio e Inversiones del Gobierno de la República, Miguel Catán. A ver, el tema de los combustibles también es otro de las, llamemos, nubes grises que se ven en este escenario. Ya en su momento usted lo mencionaba. Es algo que está obviamente fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Pero sin duda alguna se necesita de tener un escudo protector para paliar un poco los impactos que esto pueda tener. Sumado al tema de la crisis de los contenedores, como bien usted lo recalcaba. Ernesto, nosotros tenemos que entender algo. Los empresarios tienen una miopía, le llamo yo, en algún sentido. Ellos hablan siempre del libre mercado, es lo que no les afecta a ellos. Ellos ahora quieren que nosotros podamos poner subsidios al combustible, pero se quejan del subsidio a la energía y del subsidio al agua, de aquellos que no tienen capacidad, y al gas, de aquellos que no tienen capacidad verdadera para pagarlo. Entonces, no podemos estar trabajar en una economía de subsidios. Con excepciones. Tenemos que hacerlo en base a excepciones y hacerlo en base a un análisis real de lo que está sucediendo en el mundo y en la periferia nuestra, porque no somos una isla. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en México. Y poder hacer las cosas de tal forma que nosotros podamos ir respondiendo. Pero no podemos sacrificar toda la economía en aras de beneficiar a un solo sector. Y los precios aquí han cambiado de $30 el barril, $20 creo que llegó en un momento, hasta $120 el barril. Entonces, y siempre ha sido libre flujo, libre cambio en los precios. Y vuelvo y repito, lo mismo que pasa con los fletes. Cuando tú logras pasar del precio global del flete al costo unitario del producto que estás transportando, la incidencia es muy poca. Antes se hablaba del 10%, pero llegó un momento en que era muchísimo menos del 10%. Es como que si nosotros viniéramos ahora y nos pusiéramos a subsidiar los carros, porque hace 10 años los carros valían, el más fino, $20,000. Hoy el mismo carro que antes valía $20,000 vale 40, entonces hay que hacer un subsidio de 20,000. No se puede, no se puede. De acuerdo, pero voy a cerrar un poco el punto clave de esto. Una amenaza del sector transporte internacional de carga que representaría también un costo de incremento en precios. No es internacional en esto, es nacional. Tenemos que entender algo. El precio del combustible en El Salvador es el segundo más barato de Centroamérica. No somos el más caro. Ellos hablan de incrementar los fretes, don Raúl. Sí, pues van a tener que incrementarlos, es lógico, tienen que incrementarlos. Pero no es culpa del gobierno. Sí, porque es un actor privado del mercado. Por supuesto. Lo que no pueden hacer es incrementarlo más allá porque van a venir los hondureños, van a venir y se les van a meter en el mercado nacional porque van a poder dar precios más bajos. Sí, o sea, si nosotros fuéramos el precio más alto en combustibles, claro, tendríamos que ver cómo estudiamos bajar, pero no somos el más caro, somos el segundo. ¿Sí? Y lo que nosotros estos impuestos que tiene la estructura del combustible? Bueno, la única diferencia probablemente es el fovial. Pero el fovial se transforma en carreteras. Beneficio. Claro, si tú calculas un transportista salvadoreño que se mueve en las carreteras del Salvador versus un transportista hondureño que se mueve en las carreteras de Honduras, donde entre el POI y Puerto Cortés podés romper 4 llantas, quebrar la dirección. Okay. O sea, no lo podemos comparar. Y en Guatemala está peor. ¿Y el Cotran? Pues sí. ¿Qué es para el transporte colectivo? Es lo mismo. O sea, todo pasa igual. Nosotros tenemos las mejores carreteras de Centroamérica en este momento, probablemente. Mejor mantenidas, digamos, gracias a Fovial. Nosotros tenemos el transporte en la ciudad que se está mejorando, San Salvador, porque la dejaron destruida totalmente, llena de hoyos. Un poco de la superficie lunar nos habían dejado de herencia.
se está recuperando, pero es importante también entender que San Salvador es la única ciudad dentro del país El Salvador que no cobra tasa municipal por mantenimiento vial. Esto es algo que debemos de entenderlo todos los capitalinos. Cuando ustedes vean su factura de la energía eléctrica que viene, las tasas municipales, en ninguna parte les aparece mantenimiento vial. Pero si usted ve una de Antiguo Cuscatlán, lo tiene, de Santana lo tiene, de todo el resto de las ciudades del país cobran mantenimiento vial. San Salvador necesita $10 millones al año para mantener sus calles. Don Miguel, confieso que me quedé con el sabor a seguir hablando de estos temas que son obviamente vitales. Voy a aprovechar, generar el compromiso para que más adelante lo tengamos de nuevo. Después de 2 años es la primera vez que lo tengo acá con nosotros y creo que ha sido muy oportuno conocer desde su punto de vista este escenario económico por el cual se mueve el país ahora. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, y muchas gracias a los telespectadores por su tiempo. Muchas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.